Hola a todos, bienvenidos a este gran foro de economía y negocios con el que Forbes celebra su primer aniversario en Colombia. Les saluda José Caparroso, coeditor de Forbes en Colombia. Y en este panel vamos a hablar de buscar eficiencias con transformación digital. Por eso me permito presentarles, por un lado, a Zaida Ortiz, quien es la Regional Manager de North of Latinoamérica, del norte de Latinoamérica de Vertiv. Bienvenida, Zaida, a este gran foro de economía y negocios. Muchas gracias, José. Encantada de estar aquí con ustedes y obviamente compartir ese espacio. Y también nos está acompañando Edgar Giraldo, quien es Technology Lead de Accenture, la consultora de tecnología en Colombia. Bienvenido, Edgar. José, muchísimas gracias. De verdad es un orgullo para mí poder acompañarlos hoy y estar con ustedes conversando sobre tecnología y nuevas tendencias. Sin duda, el 2020 ha estado marcado por la pandemia del coronavirus. Ha sido una situación que ha impactado no solo la emergencia social, sino también económica y corporativa. Yo quisiera empezar preguntándoles, ya que vamos a terminar el año y que ya podemos hacer un balance más conciso y un poco más verídico de lo que ha ocurrido. Durante esta pandemia, muchos sectores fueron innovadores y creativos. En el caso de ustedes y desde las compañías de las que hacen parte, ¿qué acciones realizaron para reinventar el negocio durante este tiempo de pandemia? Si quieren, empezamos con Zaida. Bueno, José, realmente nosotros, por ser una compañía que dedicada al mundo de la infraestructura de misión crítica, que por supuesto los data centers hacen parte de esa infraestructura de misión crítica, para nosotros este periodo fue bastante importante porque nos volvimos un poco más fundamentales para nuestros clientes, en el sentido que definitivamente lo que nos ha permitido continuar comunicándonos, trabajando y demás, pues sin duda alguna ha sido pues toda esta posibilidad de conectividad. Y todo esto en efecto lo soporta en buena parte y un buen porcentaje a nivel mundial pues nuestra infraestructura. Entonces nosotros nos sentimos muy felices realmente de poder contribuir con esta continuidad de los negocios. Y obviamente hemos trabajado en pro de buscar nuevas formas de crecer con nuestros aliados de negocio, con nuestros canales, mirar cómo podemos contribuir con todo ese ecosistema que tenemos con ellos, pero adicionalmente buscando, por un lado, temas de conectividad, como lo hemos venido haciendo siempre, garantizando que se pueda hacer, temas de eficiencia energética, porque sin duda alguna hemos tenido que contribuir a la eficiencia energética de todos nuestros clientes, que es obviamente uno de nuestras premisas de acción como compañía. Y luego, por otro lado, pues definitivamente el disparo del e-commerce ha sido súper importante y hemos trabajado justamente en ese espacio para que los retailers y demás puedan seguir con su día a día sin ningún problema, garantizándoles obviamente continuidad en los temas de potencia, pero también en los temas de conectividad en general y por supuesto que la data y obviamente tanto el performance como la latencia pues sean suficientes para que sus clientes se mantengan conectados. Entonces hemos tenido un trabajo interesante respaldando a nuestros clientes y por supuesto participando en la continuidad de los negocios y pues obviamente en la reactivación de toda esta economía que nos ha golpeado pues a todos a nivel mundial. Edgar. Este año fue absolutamente extraordinario, en lo bueno y en lo malo. ¿Sí? Para una compañía como Accenture, básicamente lo que significó fue la aceleración de todos los negocios orientados hacia la nube. Nosotros estamos en el negocio de los servicios de tecnología y de consultoría, y lo que nos encontramos fue una demanda impresionante de nuestros clientes por hacer una transformación fundamental de sus modelos de negocio, para poder generar ingresos en esa nueva realidad donde ya el contacto uno a uno no era viable y básicamente toda la estrategia de comercio electrónico y ventas por internet se tenía que acelerar. Entonces, nosotros para eso lanzamos una iniciativa que llamamos Cloud First y que básicamente lo que consistió fue
reforzar el conocimiento de todos nuestros consultores para ayudarlos a generar valor a nuestros clientes y acelerar ese proceso de transformación para convertir a nuestros clientes en empresas realmente digitales. Fue muy interesante porque si bien se presentaron muchos retos, sobre todo desde el punto de vista de los modelos tradicionales de negocio de las compañías que estaban atendiendo de manera tradicional o operando con nosotros en modelos más tradicionales, definitivamente se abrieron unas oportunidades muy interesantes y absolutamente nuevas para la digitalización y para llevar los nuevos negocios a la nube y para un cambio fundamental en la forma como las compañías están trabajando. Entonces, yo siento que en nuestro caso tuvimos la fortuna de habernos preparado bien. Nosotros ya veíamos en la nube y en todos los temas cloud una tendencia importante de transformación desde algunos años. Sin embargo, lo que trajo la pandemia fue una aceleración exponencial de la demanda por este tipo de servicios. Ahora, yo sí quisiera preguntarles qué beneficios creen que ha dejado toda esta situación, en particular para sus sectores. Zaira. Bueno, sin duda, yo creo que la educación en general de la sociedad y de la población de la importancia de la conectividad, por un lado, y de la necesidad de tener infraestructuras robustas, confiables, que es lo que nosotros podemos garantizar y entregar. Y luego, por otro lado, creo que el que todos nos fuéramos a casa de un día a otro y sin ninguna interrupción, yo creo que eso fue muy importante en general para muchas empresas. Nosotros realmente tuvimos la oportunidad de sencillamente desconectarnos un día y el siguiente día estar trabajando de manera remota y pudimos ayudarle a los diferentes clientes también a seguir haciéndolo. Y eso creo que nos ha ayudado muchísimo justamente, pues, como mencionaba, a tener ese nivel de evangelización adicional que nos hacía falta y que la transformación digital había que hacerla. Seguramente nos iba a tomar más tiempo en transformarnos y pues esto nos dio un empujón gigante. Y por supuesto para eso, evidentemente en casa seguramente muchas personas no tenían una UPS de respaldo para sus equipos y por supuesto que ahora que han notado que hace falta, eso ha acelerado un poco como esa conciencia de respaldo. Luego, por otro lado, la necesidad de realmente contar con centros de datos que pues en efecto me garanticen que la información está, pero que adicionalmente puedo acceder a ella fácilmente y que por supuesto pues los equipos que le estén garantizando sean lo suficientemente fuertes tanto en las operadoras como en cualquier pues, service provider y que en efecto puedan entregar pues, servicios tranquilos de conectividad y que por supuesto todos los ciudadanos podamos trabajar mucho más, de una manera mucho más eficiente. Y eso nos ayuda rápidamente a focalizarnos en los pasos que vienen en términos del 5G. O sea, es decir, hemos evidenciado que hemos dado un salto muy importante, que hoy tenemos muchos más servicios al ciudadano digitales, que tuvimos la obligación de hacerlo mucho más rápido y que por supuesto esto nos abre la puerta rápidamente a lo que viene ya en relación con el Internet de las cosas, que teníamos que pues obviamente empezar a trabajar y que seguramente teníamos otros cronogramas de implementación, pero que pues por supuesto está aquí y que tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso han sido definitivamente los beneficios más importantes. Edgar. Definitivamente para el sector de servicios de tecnología el impacto fue doble. Nosotros lo que experimentamos fue, por un lado, una transformación en la relación con nuestros clientes. Básicamente todos nuestros clientes estaban pidiendo cambiar las relaciones contractuales que nosotros teníamos con ellos, buscando eficiencias precisamente en esa línea de reinventarse y de poder sobrevivir bajo las nuevas condiciones que trajo la pandemia. Pero por otro, hubo una aceleración en demanda, como les decía ahora, de servicios como los de Cloud First, que es nuestro portafolio alrededor de la transformación digital y a la nube. Nosotros, el impacto más grande que hemos evidenciado es sobre todo la transformación cultural. Si bien económicamente para el país todo el encierro, la cuarentena, la pandemia, el impacto económico fue gigante. Desde un punto de vista de la digitalización de la sociedad y del comercio, como decía Zaira, lo que nosotros vimos fue unos avances exponenciales que nos hubieran tomado años de otra forma. El nivel de bancarización que hoy la gente tiene
el nivel de uso de los productos digitales a través de Internet. Personas que hace 5 o 6 meses tenían todavía miedo de comprar por Internet, ya no tienen otra opción, tienen que comprar por Internet y hacer transacciones digitales. Eso para mí, básicamente lo que ha creado es una nueva cultura y ha puesto a Colombia a la vanguardia de lo que es la utilización de Internet para el consumo de productos y servicios financieros y de sector real. Yo creo que ahí básicamente está la gran oportunidad para las compañías de tecnología, no solamente en la transformación de los modelos de relación con sus clientes, de la transformación de contratos contractuales muy basados en las consultorías transicionales, hacia nuevos modelos enfocados a compartir el riesgo y de la misma forma compartir el valor que se genere en ese tipo de contratos, sino también las oportunidades que se abren para nuestros clientes en la transformación de sus negocios. Yo creo que en este momento el mundo digital ha abierto unas oportunidades ilimitadas para las compañías en Colombia y que apenas estamos empezando a ver cuál va a ser la verdadera transformación de la realidad económica del país. Yo realmente me siento optimista y creo que los pasos que estamos dando nos van a llevar a un futuro muy interesante y muy prometedor desde el punto de vista del uso de la tecnología. Hablando de esas oportunidades que nos comenta Edgar, yo sí quisiera preguntarle a Zaida particularmente, en términos de servicio al cliente, que fue una de las variables que muchos negocios debieron cambiar por los cierres, los bloqueos, las cuarentenas. Para Vertiv, ¿qué papel ha jugado el servicio al cliente a la hora de la reactivación como tal? Bueno, nosotros en términos de servicio no hemos parado. Se han modificado un poco seguramente los servicios preventivos en términos de visitas y demás, pero realmente todo nuestro equipo de servicio ha estado muy cerca al cliente y como mencionaba, ha estado muy cerca porque definitivamente nosotros tenemos que garantizar que todos los servicios estén arriba para que todos nos podamos conectar. Entonces, creo que algo que ha sido importante en todo este proceso crítico es que los clientes han evidenciado que efectivamente pues cuentan con nosotros, como seguramente cuentan con muchas empresas de tecnología que han podido prestar servicios semejantes. Y es que definitivamente en el momento en que lo necesite estamos ahí pues para acompañarlos en cualquier contingencia que se presente o cualquier incidente que se presente, de manera que les garanticemos que el negocio sigue funcionando y siguen funcionando en condiciones para un mundo de personas que estaban en organizaciones con unas condiciones de conectividad de una manera y que obviamente pasaron a sus casas y se multiplicó exponencialmente justamente esa conectividad y la forma en que lo hacían. Entonces, definitivamente las operadoras creo que fueron las más beneficiadas en términos de nuestros servicios y han sido las más beneficiadas y eso creo que ha reforzado la confianza justamente que ellos tienen pues hacia nuestro servicio y hacia nuestro equipo de técnicos y especialistas en campo. Luego, por otro lado, creo que algo que como organización a nivel mundial nos dio una gran posibilidad es que justamente todos nuestros sistemas de seguridad del trabajo son muy fuertes. Entonces, si bien es cierto, esto nadie se lo esperaba, los cambios que tuvimos que hacer en términos de cuidado fueron realmente mínimos, porque ya pues los equipos tenían unas altísimas normas en términos de seguridad y del trabajo y demás. Entonces, bueno, obviamente tuvimos que hacer cambios en términos de equipos y de respaldos de equipos y obviamente desplazamientos y demás, pero creo que ha sido muy bien valorado por los clientes y ha reactivado. Si teníamos algún dolor con alguno de nuestros clientes, por supuesto que ha mejorado bastante cualquier tipo de dolor y por el contrario, yo creo que ha reforzado muchísimo la forma en que estamos acompañándolos. Zaida, ahora que mencionas ese acompañamiento, yo sí quisiera preguntarle a ambos, está claro que ambos están en negocios digitales que tuvieron mucha ventaja en toda esta situación, pero indiscutiblemente hubo un gran momento de incertidumbre entre muchos clientes de muchos sectores. En el caso de ustedes, ¿cómo han reparado o mantenido la confianza de sus clientes tras la reactivación en la región? Zaida. Bueno, yo creo que particularmente los más golpeados pues han sido las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Que pues evidentemente han tenido que recurrir a contracciones importantes y pues en particular nosotros con nuestros aliados de negocio, nuestros canales, que pues obviamente son de diferentes tamaños, pero hay muchos pequeños y medianos. El acompañamiento que les hicimos fue justamente ayudarles a convertirse a lo digital.
pues porque justamente como mencionaba Edgar, esto fue un acelerador impresionante para Colombia, porque muchas empresas no estaban listas ni preparadas para hacer ese salto y ese cambio de la forma en cómo se hizo. Y pues de golpe cuando hablábamos de marketing digital para nuestros canales, acompañándolos en ese aspecto, probablemente en enero y en febrero dirían la tarea la puedo hacer el próximo año o el siguiente y voy paso a paso. Pero una vez apareció esto, pues es decir, tuvieron que implementar una serie de acciones, cada una de estas empresas en términos de pues, entrenamientos digitales, obviamente en términos de cómo vender ahora de forma virtual, cómo acercar al cliente, cómo realmente pues mostrarle la necesidad de una solución como la nuestra, pero adicionalmente cómo mostrarle que efectivamente es posible hacer negocios en forma virtual y obviamente remota. Creo que también un poco lo que ayudamos también fue a demostrarles que independientemente de donde estuvieran ubicados, era posible hacer negocios de manera indiferente en sectores o geografías y demás. Entonces, creo que eso también les hizo una explosión en términos de ventas, en términos como mencionó, marketing y luego, por supuesto, pues acompañado de las soluciones, creo que les abrió un poco un camino diferente, que probablemente pudo o está haciendo o pudo ser doloroso en los primeros meses, pero que con este acompañamiento y mostrándoles evidentemente que esto no para y que esto en efecto es una nueva normalidad, pues lo que tenemos es que tomar planes diferentes que estén mucho más orientados a lo virtual, a lo descentralizado, sin duda alguna, y obviamente más acostumbrado a lo que nosotros como pues empresas multinacionales hacemos, y es que trabajamos de manera regional y matricial y demás. Entonces yo creo que en efecto nos cambió las culturas organizacionales y también nos cambió la forma o nuestro mindset de estructuras matriciales y demás, sobre todo para esas pequeñas empresas que no estaban acostumbradas a trabajar de esa forma, ¿no? Edgar, en el caso de ustedes, yo me imagino que recibieron muchas llamadas. ¿Qué vamos a hacer en esos tiempos de incertidumbre? ¿Cómo han mantenido o cómo han reparado esa confianza? Sí, definitivamente, como te digo, el primer paso fue eh, ayudar a nuestros clientes y sobre todo mantenernos cerca de ellos en la búsqueda de la eficiencia. ¿Sí? Esa fue la gran primera solicitud cuando llegó la incertidumbre, que realmente todos no sabíamos exactamente, bueno, nadie sabía realmente qué iba a pasar, y empezamos a ver los cierres, las cuarentenas, no sabíamos cuánto iba a durar. Nuestros clientes nos llamaron y nos dijeron: hombre, lo que nosotros estamos buscando es un aliado a largo plazo, apueste con nosotros, no al corto plazo, a los resultados de corto plazo, sino a un valor, a la generación de valor de largo plazo. Ese para mí fue tal vez el elemento fundamental que Accenture pudo contribuirle a nuestros clientes. Al ser nosotros una compañía global, sólida, de 500,000 personas, una compañía que realmente tiene el músculo para hacerlo, nosotros fuimos capaces de transformar las relaciones contractuales con nuestros clientes, flexibilizar condiciones de pago, flexibilizar la forma como estábamos prestando nuestros servicios, buscando contratos basados en valor, más que simplemente en honorarios de servicio, de manera que para nuestros clientes fuera viable utilizarnos para apalancar esa transformación digital sin necesariamente preocuparse en este año tan complejo de las inversiones que tenían que hacer. Entonces, ahí definitivamente lo que nosotros hicimos fue tomar una actitud de centrarnos en el cliente, centrarnos en sus necesidades, volvernos un aliado de largo plazo, despreocupándonos un poco de los resultados de corto plazo, que eran complejos y todos tuvimos que tomar medidas duras y dolorosas para poderlo gestionar, pero con una claridad de que lo que nosotros estábamos construyendo era una relación más de largo plazo con nuestros clientes, y con eso comenzar a acompañarlos, sobre todo en la aceleración de su transformación de negocios. Como decía ahora Zaida, habían clientes y empresas que nosotros atendíamos que básicamente nos decían: ¿para qué digital? Si yo tengo mi red de ventas, mi red de distribución está completamente bien y funciona perfecto. Esas empresas ahora no tienen otra salida, tienen que ser digitales, y Accenture fue escogido como el partner para ayudarlos a hacer esa transformación. Algo que también hemos visto es el incremento en el consumo y la generación de datos. Ahora se habla mucho de los datos. ¿Ustedes cómo ven la transformación digital de las empresas que tienen necesidades que se han generado a partir
de este incremento en el consumo y la generación de datos? Zaida. Bueno, pues para nosotros primero eso es como lo más, justamente es información maravillosa para nosotros, porque nosotros evidentemente entre más crecimiento de datos, pues más felices nos sentimos. Sin duda alguna, pues en términos de conectividad, pues y según diferentes fuentes de información y obviamente todo lo relacionado con lo que nos dice la Agencia Nacional de Espectro y demás, pues muchos estudios afirman que tenemos seguramente alrededor de, yo que sé, 26.000 millones de dispositivos conectados, pues, ok, listo. Eso un poco preparándonos para el tema de Internet de las cosas, un poco preparándonos para el 5G y demás. Esa era la información que nosotros recibíamos seguramente en eventos en los que estuvimos de tecnología el año pasado y demás. Yo creo que justamente todo este ejercicio de crisis, de pandemia, de transformación, ha incrementado justamente esa conectividad y ha obligado a que definitivamente las empresas empiecen a ver que sus datos se incrementan de manera en efecto exponencial, que tienen que continuar manejando justamente una política de transformación que les permita crecer de forma ordenada y que adicionalmente puedan almacenar, depositar los datos en una infraestructura segura, pero adicionalmente que tienen que encontrar la forma de explotar esos datos. Y para explotar esos datos, pues por supuesto que también necesitan una infraestructura que les permita no solamente hacerle minería a esos datos, sino que adicionalmente puedan utilizarlos, venderlos o sencillamente apropiarlos pues al interior de las organizaciones y ver cómo lo hace también con sus clientes y con sus aliados de negocio como nosotros. Nosotros consideramos que definitivamente en términos como tú mencionas, de incremento de consumo y generación de datos, lo que nos permite esto es ofrecerle a nuestros clientes soluciones que sobre todo les permitan tener una como mencionaba inicialmente, un muy buen performance y una muy buena latencia. O sea, lo peor que me puede pasar es que yo esté en una aplicación y pues que se demore la aplicación en darme información o responderme, porque yo definitivamente me desconecto de esa aplicación y paso a otra. Y evidentemente esto nos ha ayudado a que en general la educación y ese concepto que tenían los clientes de pues invierto en infraestructura pero lo hago tímidamente, pues haya cambiado totalmente esa concepción y digan en efecto necesito hacerlo, porque lo que veo es que si alguien entra inmediatamente no se puede conectar a una aplicación en donde te pasa a otro marketplace o bueno, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso nos ha ayudado justamente a entender que se requiere mucho más cultura obviamente del dato, pero adicionalmente pues tener una infraestructura suficiente para respaldarlo y por supuesto que seguramente consultores y pues empresas que permitan ayudar justamente a cada organización a estructurarse de una manera ordenada y con una visión no cortoplacista como de pronto lo estábamos haciendo, sino que justamente nos preparemos para tener contingencias de este tipo en el breve futuro y que por supuesto la estructuración en ese sentido pues sea mucho más organizada y mucho más estructurada, mucho más visionada, ¿no? Es decir, que tengamos la certeza que vamos a poder comunicarnos fácilmente y que vamos a poder evidentemente intercambiar información básica o pues información con gran peso sin ningún problema y que evidentemente no tengamos ningún lío de conectividad, insisto, ¿no? Edgar, la transformación digital de las empresas con el incremento en el consumo y la generación de datos. Mira, la proliferación de datos no es algo que nosotros vemos como digamos, como un fenómeno particular de la pandemia. Si bien hay una aceleración por el consumo mayor, es algo que venía pasando. O sea, tú sabes que en los últimos 20 años se han generado más información que en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? O sea, la cantidad de información que está disponible ahora es algo completamente mind-blowing, o sea, que no hay forma de explicar la cantidad de datos que están disponibles. Ahora, ¿qué es lo bonito o cuál es la oportunidad bonita que se está generando ahí? Y es que en un mundo donde todo el mundo es digital, donde ya todos tuvimos que hacer la transformación digital, la diferenciación entre las compañías, la diferenciación de la propuesta de valor que yo voy a ofrecer al mercado
para diferenciar mi sitio de comercio electrónico del sitio de mi competidor, está básicamente centrada en la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario se transforma y se personaliza a través de la utilización inteligente de los datos. Entonces, entre más datos, esa proliferación que hay, las compañías tienen la posibilidad de utilizar analítica, inteligencia artificial y basarse en esa información para construir experiencias más diferenciadas y más personalizadas para sus clientes, que para nosotros es básicamente el camino natural para lograr la diferenciación. En este momento, todas las compañías que venden por internet tienen un sitio web, tienen envío a la casa, manejan promociones, manejan facilidades de pago. La diferencia a través de la cual capturan mercado y se posicionan de una forma distinta, diferencial, es a través de la experiencia que ellos generan en sus clientes. Y eso solo se construye con los datos que están disponibles. Yo no quisiera perder la oportunidad para preguntarle a Zaida, con toda esta transformación digital de la que hemos estado hablando, uno sí se puede imaginar que la industria del data center ha crecido a la par de esta virtualización de todo. ¿Cuál es el presente y el futuro de los data centers en los distintos campos de la economía ante esto que hemos vivido? Mira, yo creo que, es decir, los data centers han tenido un crecimiento muy importante, como mencionas, efectivamente, y pues por supuesto que la perspectiva que tenemos es que seguirán creciendo porque en efecto los datos pues siguen creciendo. Y es tanto así que justamente si hoy revisamos pues a nivel de económico, a nivel de inversiones, para ser más exactos, hay unas figuras muy interesantes hoy en términos de fideicomisos inmobiliarios que pues antes pues yo podía invertir, yo qué sé, en bolsa, pero invertía en un fideicomiso inmobiliario para hacer un centro comercial y era súper rentable. Hoy los fideicomisos inmobiliarios para data center específicamente, que Estados Unidos evidentemente ha sido el pionero en esto con pues algunas organizaciones pues de tecnología que se han convertido un poco como justamente en esos espacios de fiducia, están demostrando que efectivamente muchas personas están interesadas en invertir en data center porque realmente el nivel de crecimiento de este negocio y el nivel de rentabilidad es espectacular. Entonces, hablaba hace unos días en otro foro en el que decía justamente, antes un poco lo que nos decían es invierte en finca raíz, que eso es súper rentable, ¿no? Es decir, eso tiene total seguridad y además es súper rentable. Pues ahora lo que nos dice justamente el mercado es invierta en data centers porque realmente es súper rentable, porque realmente hay una cantidad de clientes cautivos que tienen justamente estos service providers, necesitan depositar los datos y evidentemente el crecimiento es exponencial. Entonces, en ese sentido, realmente lo que viene es increíble en términos de crecimiento. Muchas empresas justamente de data center muy importantes de las top a nivel mundial se han venido ubicando en nuestros países de Latinoamérica. Evidentemente, muchas en Colombia están arribando y por supuesto en otros países como México y pues seguramente Chile y Brasil, pues han sido en donde más se han posicionado justamente estos centros de datos. Entonces, es un mercado bastante atractivo, con muchísimo crecimiento y sin duda alguna con una estabilidad en términos pues financieros, porque sin duda alguna el insumo de esto que son los datos pues existe, seguirá existiendo y seguirá creciendo. Entonces creo que es un súper futuro promisorio para el mundo de los centros de datos. Hablamos de buscar eficiencias con transformación digital y hemos aprendido muchísimo de Edgar y de Zaida, pero para ir redondeando, yo sí quisiera preguntarles qué acciones están planteando o implementando para lo que es el 2021. Digamos que ya el 2020 pasó, pero ¿cuál sería ese panorama ideal para la reactivación del sector de la tecnología? ¿Con qué tipo de acciones digamos, tácticas que puedan llevar de su parte a esta reactivación? Zaida. Seguir trabajando con nuestra premisa de eficiencia energética con nuestros clientes. Creo que podemos contribuir bastante desde la eficiencia energética para que nuestros clientes puedan seguir siendo pues sostenibles y obviamente rentables y que cada vez
puedan ser mucho más eficientes en sus operaciones y definitivamente en su negocio. Luego, por otro lado, creo que el espacio que se ha dado con nuestros aliados, con nuestro ecosistema de canales en donde los hemos involucrado a todos, pues en el mundo digital, en este mundo virtual, en donde hemos contribuido con ellos a tener una estructura organizacional mucho más flexible. Creo que esa es otra de las acciones que hemos venido implementando desde el 2020, pero que para el 2021 seguiremos trabajando pues para contribuir con ellos, porque sin duda ellos son nuestros brazos extensos, entonces necesitamos que definitivamente ellos estén comprometidos y obviamente internalicen lo que se requiere para esta nueva normalidad, y es que tenemos que trabajar de una forma diferente. Entonces, pues eso en términos de flexibilidad, de la forma de hacer sus negocios, en términos de virtualidad a la hora de conectarse con otros. Y por supuesto, por último, yo creo que otra de las acciones que pues sin duda alguna hemos empezado a lanzar desde este año, pero que reforzaremos para el próximo año, es el continuar trabajando en términos de modernización de la infraestructura que se requiere para el 5G. Eso es una responsabilidad que nosotros tenemos, en la que estamos trabajando con los operadores y en la que seguramente vamos a seguir trabajando y reforzando, porque necesitamos que todos ya estemos montados en ese tren. Y ya que lo mencionas, no puedo perder la oportunidad para mencionar que desde Forbes le hemos hecho mucho seguimiento a 5G, ya los operadores en Colombia manifestaron interés, eso que veíamos lejano ya está aquí a la vuelta de la esquina. Creo que el próximo año, a finales del próximo año, ya podremos tener las primeras redes de 5G en Colombia, incluso para empresas. Edgar, para redondear el panorama para la reactivación y cómo van a aportar ustedes ahí. Muy bien, definitivamente la reactivación va a estar alrededor de cloud, ¿sí? Y para las compañías de tecnología, lo importante para mí es definir una estrategia en dos sentidos. Uno, en la innovación en los modelos de negocios a los clientes, en modelos que permitan que el cliente tenga más flexibilidad desde un punto de vista del riesgo que asume, es decir, compartir riesgo con nuestros clientes en la implementación de proyectos y compartir los beneficios también, de forma que seamos más socios que simplemente una relación de cliente-proveedor. Y segundo, que toda nuestra fuerza laboral de consultoría y de desarrolladores de software tenga la mentalidad cloud first, que es así llamamos nosotros nuestra estrategia. Todas las soluciones primero pensadas en la nube, todas las implementaciones de sistemas primero pensadas en la nube, y en esa medida yo creo que ahí va a estar el gran acelerador de la recuperación, en cómo el sector de tecnología va a acelerar la transformación del sector real y sector financiero hacia cloud, y en esa medida vamos a crear una nueva realidad económica completamente distinta a la que teníamos antes, una sociedad más digital, una economía muchísimo más digital, con nuevas oportunidades para todos. Zaida, Edgar, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a que este sea un espacio productivo, buscar eficiencias con transformación digital en el marco del Gran Foro de Economía y Negocios, con el que estamos celebrando el primer año aniversario de Forbes en Colombia. A ustedes les acompañó José Caparroso, coeditor de Forbes en Colombia, y los invitamos a que sigan conectados con todos los contenidos que tenemos de este foro, que por supuesto pueden consumir por demanda.